una vez más tengo que hacer énfasis, y esto va a ser un martillo que va a golpear muchas veces porque lo amerita. Es la presentación de una docuserie buscando que la gente quede convencida del postmilenialismo. Y si tú, así, este video ha sido usado para que tú tengas más convicción del postmilenialismo, malas noticias para ti. Fuiste convencido por argumentos sin Biblia. Muy buenas tardes, que el Señor los guarde y los bendiga mucho. Hoy estaremos hablando y estaré haciendo una evaluación de lo que es este video. Este video habla acerca de postmilenialismo, ¿ok? Por si acaso, solamente de manera breve. Mi nombre es Ángel Claure y yo soy amilenialista, ¿ok? Pero soy un amilenialista en construcción, diríamos, o en revisión mejor. Amilenialista en revisión. Cuestión de que en el momento que yo llegué a las doctrinas de la gracia y empecé a estudiar después escatología, vi que hay varias posturas que son amigables entre ellas, y el amilenialismo me fue presentado de manera primera. Por tanto, en ese momento empecé a autodenominarme amilenialista, pero en estudio y en revisión, y hasta ahora han pasado varios años, y a medida que estudio más con respecto a diferentes posturas, bueno, pues tengo más convicción en ser amilenialista, pero sigo en revisión. He estado viendo bastantes videos con respecto al postmilenialismo. Especialmente vi uno de Doug Wilson, que le hicieron preguntas excelentes. Estas preguntas no me parecieron las respuestas muy apropiadas y me dieron más convicción de mi amilenialismo. Así que ahora estoy revisando un video que dice Teach All Nations. Voy a leerles. Esta Teach All Nations es una docuserie acerca del llamado de la iglesia a discipular las naciones. Ahora, quisiera dar tal vez algunos puntos antes de comenzar esta evaluación. Sé que hay algunos amigos amilenialistas que van a estar viendo esto, y solamente quiero recordarles que nosotros tenemos que tener una actitud amigable con respecto a otras posturas, y tenemos que dialogar las diferencias que tenemos y las cosas que tenemos, que son bastantes en común entre amilenialistas y postmilenialistas. Pero hablando acerca ahora a mis amigos postmilenialistas, yo sé que este video no los representa a todos, así como sé también que cuando escuché ese audio de Doug Wilson respondiendo preguntas, muchos de ustedes tal vez digan, yo no pienso como Doug Wilson. Así que yo entiendo, no se preocupen, pero hoy estamos analizando este video que es postmilenialista y promueve el postmilenialismo, y yo he visto que hay grandes errores, y no solamente errores, sino hay grandes fallas en la lógica que nos están presentando. Así que Teach All Nations es una docuserie que nos habla acerca de discipular las naciones. La iglesia tiene que hacer eso y traer una transformación a cada área de la vida por el poder del evangelio. Y se va a estar entrevistando a varios teólogos. Vamos a comenzar entonces, y lo que quisiera decirles es, ya que este video va a estar un poquito largo, lo que yo voy a hacer es poner la velocidad un poco más rápida para que no me estén denunciando y me estén bajando el video, uno. Y dos, pueden ver en la parte inferior el minuto y el segundo para que ustedes también vayan y puedan estar escuchando, viendo y analizando. ¿Está bien? Así que voy a comenzar. Tenemos entonces el video Enseñada a las Naciones. Esta es la versión en español, por si acaso, traducida por algunos hermanos chilenos que hicieron un excelente trabajo. Y ahora voy a estar colocando play y empezamos con lo que es la revisión. Bueno, aquí de manera breve, solamente recapitulando, en esta parte está haciendo una crítica correcta, muy apropiada, a cierto grupo de cristianos que tratan de alejarse de cualquier comentario respecto a la política o respecto a lo que sucede en el mundo. O sea, la postura bíblica con respecto a todo esto es que estas son oportunidades de predicar el evangelio, ¿ok? Cada cosa perversa que ves en el mundo, cada corrupción, cada acto de corrupción en el cual se descubre algún político o al mismo presidente, es una oportunidad para que tú apuntes y muestres el pecado, la maldad, la transgresión y presentes el evangelio. No es para que te hagas alguien diferente, ¿ok? Ahora, es muy probable que acá se está haciendo referencia a muchas personas que tienen postura dispensacional, que tratan de apartarse de cualquier movimiento político y ser neutros, que eso no se puede, eso es una hipocresía. Y está bien, hasta este momento podríamos decir lo mismo con este video de postmilenialismo y decir amén. Sí, tenemos que nosotros mostrar que la cosmovisión cristiana es una cosmovisión que domina todo el mundo y tiene que hacerlo así. Así que tenemos que decir lo que Dios dice
en medio de cualquier tipo de circunstancia, acontecimiento o evento. Cuando hay un terremoto, cuando hay un presidente que es derrocado, cuando hay un acto de corrupción o cuando se hace algo bueno, tenemos que mostrar también nuestra postura bíblica respecto a todo esto. Nada más, por el momento, todo bien, ¿verdad? Avancemos y continuemos. Un aspecto de una escatología optimista es que te permite construir para un día que tus ojos no verán. Ok. Aquí tenemos que hacer una pausa. Espero que hayan escuchado y prestado atención muy bien lo que se dijo. Por si no lo han escuchado, voy a volver a colocar los últimos 10 segundos de lo que acabamos de escuchar. Escuchen. Un aspecto de una escatología optimista es que te permite construir para un día que tus ojos no verán. En sí, este video se trata en gran parte para mostrar este argumento. El argumento postmilenialista específicamente habla de un optimismo. Habla de que las cosas a futuro no van a empeorar y Jesús va a venir a salvar, sino que todo va a ir mejor, ¿no? O sea, va a haber, según ellos, subidas y bajadas, pero todo va a llegar a un punto en el cual todo va a estar tan bien y la iglesia va a estar dominando todo. Y esta postura optimista dice que te permite construir para un día que tú no verás. Ese es el argumento que se nos va a estar presentando. Se nos va a estar presentando que estos optimistas pueden hacer cosas sabiendo de que a futuro hay un propósito por el cual están haciendo todo esto. ¿Ok? Así que presten atención. Te permite aplazar la satisfacción e invertir en generaciones futuras sabiendo que no es en vano. Tenemos la tendencia de pensar a corto plazo en el mundo moderno. Esperamos que las cosas ocurran rápidamente, pero cuando tenemos una escatología optimista, puedes mirar hacia el futuro y creer por un día que tú mismo no vas a ver. Creer por un día cuando tus hijos o nietos o bisnietos empezarán a ver el fruto y la cosecha. Eso es lo que hizo alcanzable las grandes obras de la civilización cristiana. Muchas veces, en el ministerio actual, al igual que en el mundo de negocios, quieres ver resultados inmediatos. Paremos ahí. Entonces, ese optimismo, según el expositor ahora, ese optimismo nos hace construir para el futuro, para un futuro que no veremos. Sin ese optimismo no podríamos construir. Eso es lo que está diciendo. Y eso va a ser en gran parte el argumento de todo el video. Que si tú eres optimista puedes construir para un futuro, pero si tú eres pesimista, pues ¿para qué construir? ¿Verdad? Y ese es el argumento que a mí me parece muy triste, porque hasta el momento estamos viendo una ausencia grande de Biblia, si se dieron cuenta. Es un optimismo sin Biblia, así es como le llamo yo por el momento, porque no me mostraron ningún versículo y te voy a dar un spoiler. En los siguientes 36, bueno, en los 36 minutos de todo este primer episodio, que es de la docuserie, no hay una exégesis bíblica. Son argumentos, se dan citas, ¿no? Así como Jeff Darwin hace rato, gracias a Dios hizo una cita u otra cita por acá, pero no hay un análisis bíblico, gramatical, teológico, sistemático o histórico, una teología bíblica presentada de una perspectiva macro para ver su postmilenialismo. No, se presentan argumentos como el que ves. Si somos optimistas podremos construir para el futuro y es así como se construyeron las grandes obras en otros tiempos. Yo me pregunto si esos grandes templos que se hicieron antes fueron construidos con una perspectiva postmilenialista. Hay una página web llamada Third Mill, o Tercer Milenio. Es una página presbiteriana y si no me equivoco son postmilenialistas, pero ellos mismos reconocen que toda la Edad Media, desde San Agustín en adelante, la postura mayoritaria era el amilenialismo. Y ese amilenialismo pesimista hizo construir grandes obras para el futuro. Nada más para mencionar por el momento, pero sigamos viendo. Tienes que tener volumen de negocios y entonces estás en constante movimiento. Pero con una escatología optimista vemos el valor para el futuro de los fundamentos firmes que estamos estableciendo. Por eso podemos ser mucho más cuidadosos y meticulosos y no tenemos que ser impacientes. Entonces no despreciamos el día de las pequeñeces. Cuando entro a una catedral y miro a mi alrededor, empiezo a pensar, ¿cómo sería para una iglesia moderna hacer algo así? Y me doy cuenta que no lo podríamos hacer, no podríamos.
La Catedral de San Esteban, en Viena, Austria, es una catedral gótica magnífica. Demoró 420 años en construir. No tenían artesano maestro ni arquitecto jefe, sino que la gente del pueblo, cuando terminaban su trabajo de tarde, iban a la obra sitio y por 420 años construyeron. Eso significa que por 420 años tenías a hombres y sus hijos, sus esposas trayendo comida, toda la comunidad reunida, pero sabiendo que estaban construyendo algo que ellos nunca iban a ver terminado. Aún así, día tras día, año tras año, generación tras generación, siguieron adelante. Tenían una visión para el futuro que ahora nosotros, como los beneficiarios de su legado, podemos apreciar y disfrutar. Pero ese nivel de tenacidad, esa perspectiva, es algo de lo que podemos aprender. Esa clase de historia es una que nos debería inspirar. Y al mismo tiempo, hacernos dar un paso atrás, asombrados, y hacernos la pregunta, ¿cómo podemos transmitir algo así a la generación presente? ¿Qué tal? Una vez más, un pequeño comentario. Y resulta que los grandes edificios, construcciones y templos se construyeron gracias al postmilenialismo, es lo que nos dicen. Analizamos actualmente los más grandes templos que existen, ya sean solamente dentro del mundo evangélico, ¿ok? Y analizamos las más grandes iglesias y mega iglesias. Estas mega iglesias que pueden albergar 5,000, 3,000, 7,000 personas, ¿fueron construidas gracias al postmilenialismo? No. Así que este argumento no solamente se puede hallar huecos, porque no es argumento bíblico, es un argumento de su perspectiva de la vista, ¿ok? Son argumentos que son tristemente no bíblicos. Es un optimismo sin Biblia, como lo dije al principio, ¿ok? Sigamos. Todos sabemos que una buena historia necesita un buen final. Si toda la vida nos han enseñado que nuestra historia, la historia de la iglesia, termina en derrota, y que la segunda venida de Cristo es básicamente una misión de rescate para socorrer a los pocos fieles que quedan en un mundo entregado a Satanás, entonces claro que eso afectará el rol que tomamos en esa historia. Muy bien. Una vez más, ahora el argumento que se nos presenta es de que toda historia tiene un final feliz, y si nosotros presentamos una historia con un final infeliz, esto va a tener un impacto en la vida. Ok, una vez más, segundo argumento, sin Biblia. No hay exégesis, no hay cita bíblica, citas bíblicas, no hay exposición de un texto, el contexto, los capítulos precedentes, los capítulos que continúan, un poco de teología histórica, teología sistemática, teología bíblica. No hay nada de eso. Se nos dice, necesitamos finales felices. Y si hay un final triste o infeliz donde la iglesia es derrotada, va a tener un impacto en nuestra vida. Por eso le llamo, una vez más, y quiero repetir, un optimismo sin Biblia. Y eso quiero marcar. No estoy diciendo a todos los postmilenialistas esto, sino específicamente en este video se está presentando eso. En otras palabras, si yo fuera postmilenialista, ni siquiera recomendaría yo este video, porque está presentando argumentos sin Biblia. Solamente para recapitular, lo que nosotros estamos presentando es que la iglesia al final, como milenialista, obviamente va a haber persecución, pero es una iglesia triunfante en medio de la persecución. Así como en los primeros siglos era perseguida, era maldecida, había persecución, muerte, martirio, pero la iglesia se expandía y era victoriosa en medio de esa persecución. Así que es la misma perspectiva que nosotros presentamos en el amilenialismo con respecto a todos los versos que hacen referencia a la persecución de la iglesia y el sufrimiento, pero hay una victoria en medio de todo esto. Es como... Déjenme una vez más hacer la comparación. Bueno, en mi trabajo no es ahora exponerte al milenialismo, ¿está bien? Solamente quiero hacer referencia al sacrificio de Cristo delante de todos en la cruz, un hombre derrotado, miserable delante de los fariseos, el derrotado, pero desde la perspectiva divina y desde una perspectiva real, genuina, porque lo que realmente vale no es la perspectiva del hombre, sino la perspectiva de Dios. Esa cruz de derrota era la cruz de victoria. De la misma manera se presenta una iglesia que aparentemente está sufriendo, aparentemente está siendo vencida, aparentemente está sufriendo grave persecución, muerte, martirio, pero es una iglesia victoriosa, está cumpliendo su propósito, se está expandiendo, y sí, Cristo va a llegar obviamente a poder rescatar ya de una manera más consumada, eliminar el mal y ese gran juicio, ¿ok? Pero no es mi trabajo exponer el amilenialismo, solo estoy dando pequeñas frases que contrastan lo que él dice, ¿no? Pero una vez más, ¿cuál es el argumento de él? Necesitamos finales felices. No ganamos aquí abajo, perdemos. ¿Están preparados para eso? Oh, ¿tú eras postmilenial? ¿Pensabas que íbamos a estar triunfantes al reino mientras conquistabas el mundo? No.
perdemos aquí abajo. Asúmelo. Debemos preguntarnos, ¿nos habremos equivocado en cuanto al final? Entonces aquellos que dicen, bueno, Cristo no murió por la política o por el gobierno civil, se les debería exigir mostrar la evidencia exegética de cómo Cristo, aún siendo rey de la creación, de alguna manera no nos proporcionó una manera de redimir toda la creación. Entonces, lo que yo... Bueno, de manera curiosa nos pide evidencia exegética de que Cristo no trajo una redención en un sentido universal de todo lo que es el sistema de gobierno también, pero él no nos presentó nada y supuestamente este es el video de postmilenialismo. Tengo que seguir insistiendo eso. Por cada minuto, 5 minutos que pasan sin Biblia y sin exégesis, tengo que repetir eso. Pide exégesis para que se refute lo que está presentando, pero ni siquiera ha presentado una evidencia exegética en su argumentación postmilenialista. Solamente en comentario con respecto a esto, nosotros también como milenialistas creemos que Dios, Jesús, está reinando. Efesios capítulo 1 lo va a dejar muy bien claro, específicamente al final. Él está reinando de manera clara, ¿no? Ahora, hay un reino consumado que se va a realizar al final cuando Él venga, pero Él actualmente ya está reinando. Yo promuevo es la redención integral. La redención ofrecida por Cristo en la resurrección y ascensión está a la altura de la caída del hombre y todas las maldiciones que cayeron sobre la humanidad a raíz de esa rebelión integral. Tiene que haber una restauración integral. Si no, Satanás le ganó a Dios en el gran enfrentamiento. Y claro que sí, una milenialista también te va a decir que va a haber una restauración integral de todo lo que es el mismo universo, la creación, el sistema de gobierno, todo. Solamente que todavía no es el momento, sino que llegará en su tiempo esta restauración integral en su segunda venida. Llegará y establecerá eternamente el reino de los cielos aquí en la tierra y he allí la consumación del reino. ¿Okay? Ahora la diferencia entre una milenialista que cree también en esa redención integral de todo y que obviamente Satanás no venció a Jesús, la diferencia con un postmilenialista es cuándo sucede esto. Nosotros creemos que Jesús va a regresar y ahí va a consumar su reino. Un postmilenialista parece que cree que ya se consumó el reino, parece que ya cree que actualmente, o sea, ¿cuál es la diferencia? Es el cuándo va a suceder esta redención integral de manera consumada, final, ¿no? Una milenialista en su segunda venida. Pues milenialistas, adelante, porque el que está hablando ahora está presentando un caso en el cual no deja muy en claro. Entonces, según ustedes, sí, Satanás venció a Jesús, porque actualmente no estás viendo de manera consumada esa redención. Y no queremos argumentar que Satanás, históricamente, le engañó a Dios y lo derrotó. Ahora, todos estos asuntos, si Jesús está aquí en la tierra para liderar una gigantesca burocracia internacional, entonces ahí sí tendremos restauración. Esa es la postura del premilenialismo, pero eso significa que la iglesia, antes del retorno físico de Cristo, es un fracaso. Bien, una vez más. Entiendo cómo está tratando de argumentar. Sigo haciendo énfasis toda esta su postura de hablar de los amilenialistas como derrotistas. Es sin Biblia. Una vez más tengo que hacer énfasis, y esto va a ser un martillo que voy a golpear muchas veces porque lo amerita. Es la presentación de una docuserie buscando que la gente quede convencida del postmilenialismo. Y si tú, este video ha sido usado para que tú tengas más convicción del postmilenialismo, malas noticias para ti. Fuiste convencido por argumentos sin Biblia, porque hasta ahora no se han presentado versos bíblicos ni exégesis una vez más. El argumento del derrotismo, fácilmente yo podría compararlo con la perspectiva de los fariseos que tenían con respecto al Mesías, ya que ellos estaban esperando un Mesías victorioso que venga montado en un caballo a sacar cabezas de los generales romanos. Y resulta que vino Cristo, vino un carpintero o hijo de carpintero a morir en una cruz. Una perspectiva muy derrotista, ¿verdad? Este postmilenialista fácilmente podía haber caído muy bien dentro de un grupo de fariseos que esperaban a un Mesías optimista con respecto a una revolución y transformación del gobierno civil. Pero resulta que se equivocaron, ¿verdad? En ese su optimismo, esperando un general, el Mesías general. Y se equivocaron. ¿Qué es lo que vino? Un Mesías. Ahora, ¿qué tal? ¿Ese es un derrotismo?
un Mesías que viene cabalgando en un pollino hijo de asno, es un derrotismo. Y resulta que en esa derrota en la cruz logró vencer a la muerte. No, es la mayor y más grande victoria. Aunque a ojos de otros fue derrota, fue la perspectiva divina la que realmente vale. Es la victoria sobre todo. Muy bien, vamos a continuar con lo que es este análisis. Van a disculpar, la batería de la cámara murió, así que vamos a continuar en el mismo momento que dejamos, minuto 23, continuamos con la evaluación. Simplemente para hacer, más que nada para mí es esto, una recapitulación. Estamos viendo ya dos argumentos que se dan con respecto al postmilenialismo, pero no hay Biblia, ¿ok? No hay Biblia. Por el momento no. Hay pequeñas citas por aquí y por allá, pero no hay un análisis textual, una exégesis, y ya creo que se saben todo lo que estoy diciendo. No hay un análisis del texto, de las palabras griegas, un análisis gramatical, de construcciones gramaticales, de un texto, su contexto, capítulos precedentes, capítulos que continúan, una teología bíblica, una teología sistemática, una teología histórica. Simplemente son argumentos de derrotismo y que una postura pesimista no te va a hacer edificar para un futuro, aunque hemos estado demostrando que en la Edad Media la postura, por así decir, universal, según las palabras incluso del Ministerio Tercer Milenio, que es postmilenialista, hablando acerca de la Edad Media, la postura más universal era el amilenialismo, que hizo construir esas catedrales que dicen que tienen 400 o 500 años o menos, tal vez, o más, pero muchos, muchos años de construcción. ¿Okay? Avancemos entonces, estamos en el minuto 23 y continuamos. Y solo hay una alternativa que veo si no le vamos a dar el crédito a Cristo. Y eso es darle el crédito al hombre autónomo o al hombre en relación pactual con algún otro Dios que no es Jesucristo. Como cristianos, ¿por qué le vamos a dar al hombre autónomo y rebelde el crédito por el progreso en la historia? Bueno, en esta argumentación de por qué se da al hombre una gloria o el crédito por el progreso en la historia, hay mucho para debatir en cuanto a esa postura. Lo que pasa es de que cuando ellos hablan de que a través de la historia ha habido una postura optimista, que todo ha ido mejorando, habría que ver, ¿no? Cuando hablamos acerca de que a través del siglo todo mejoró, la Iglesia Católica, el papado, empezamos a ver cómo mejoró la cosa. Y yo sé que te van a querer presentar argumentos de que todo fue mejorando, pero la verdad, si tratamos de ser muy objetivos, ha habido momentos buenos, momentos malos de la Iglesia. Pero ahora entrar a que todo eso es en ascenso es un subjetivismo, no vas a entrar en algo objetivo. Y nadie está dando el crédito de que las cosas mejoren al hombre, siempre es la gloria de Dios. Si hay algo bueno que sucede a través de la historia es por la gracia de Dios, el poder de Dios y avivamientos que resulten por el poder del Espíritu Santo que realiza una obra en la iglesia y esta iglesia tiene una influencia en la sociedad, ¿ok? Pero el argumento que está presentando, si está molesto con alguien, parece que está molesto con un argumento como llamaríamos espantapájaros u hombre de paja, porque yo como milenialista no le doy ningún crédito de la historia al hombre. Si algo sucedió, fue por la gracia de Dios y para la gloria de Dios a través de su iglesia y la obra del Espíritu Santo obrando a través de esta iglesia en una sociedad, ¿ok? Pero es un argumento hombre de paja. Y también mencionaba que no es tan, que más vale que le presenten argumentos, pero él no está presentando argumentos bíblicos, ¿ok? Discipular a las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que yo te he mandado. Los envió a hacer que el mundo se vuelva cristiano y si uno de los discípulos hubiese preguntado en los próximos 15 minutos, Jesús hubiera dicho, no, va a tomar más tiempo que eso. Debes ser realista en cuanto a lo que te ordené, pero después ir y hacerlo. Entonces no estamos hablando de 15 minutos, estamos hablando de miles de años. He aquí uno de los grandes problemas, y es que cuando Jesús estaba hablando con ellos y les dijo, vayan y conquisten todo el mundo y esto tomará miles de años, entonces fácilmente los discípulos y los apóstoles, si les preguntaban, ¿Cristo Jesús puede venir mañana o de aquí a 10 años o de aquí a 100 años? Ellos iban a responder, si eran postmileniales, no. Jesús no va a venir ni mañana, ni pasado, ni en 100 años, porque Él nos ha mandado conquistar al mundo y esto toma miles de años. ¿Qué te parece esa postura postmilenialista? Y una vez más, solamente quiero decir la postura postmilenialista que nos presenta este video, porque fácilmente ya me imagino
que va a haber otros amigos postmilenialistas que van a decir, yo no comparto con lo que él acaba de decir, eso no me representa. Está muy bien y puedo aceptarlo, ¿ok? Pero estamos ahora argumentando con respecto a este video que se ha estado usando para poder estar impartiendo y enseñando el postmilenialismo, y son argumentos sin Biblia, y este último argumento es uno de los que más me llama la atención porque dice él mismo, un postmilenialista que está representando a los postmilenialistas en este video, que los apóstoles tenían la gran comisión de conquistar el mundo y esto iba a tomar miles de años. Así que si le preguntas a un apóstol en ese tiempo, ¿Jesús viene mañana, de aquí a 10 años o de aquí a 100 años? La respuesta de él iba a ser, no, esto es realista, toma miles de años, Jesús no viene antes. Es algo a mí me parece muy preocupante. No quiero entrar ahora en las implicaciones de ese tipo de escatología, pero por el momento un semáforo rojo alerta acá. Entonces, voy a poner un poquito atrás para que podamos estar escuchando una vez más este argumento que realmente me parece una luz roja que tenemos que observar, ¿ok? yo te he mandado. Los envió a hacer que el mundo se vuelva cristiano y si uno de los discípulos hubiese preguntado en los próximos 15 minutos, Jesús hubiera dicho, no, va a tomar más tiempo que eso. Debes ser realista en cuanto a lo que te ordené, pero después ir y hacerlo. Entonces no estamos hablando de 15 minutos, estamos hablando de miles de años. Entonces, ¿no es señal de fracaso que esté demorando tanto? ¿Se ha hecho en comparación a 1000 años atrás? Entonces el reino de Dios no despega como una nave espacial donde cada día es mejor que el anterior. Se asemeja más a alguien escalando una dura montaña donde subes un poco y después bajas por una grieta y después subes otro poco. 5 pasos adelante, 3 hacia atrás, 5 pasos adelante y 2 hacia atrás. Ser paciente es clave. Bueno, una vez más, ahora nos está presentando tal vez un argumento que para algunos les parece muy convincente, el hecho de subir la montaña, ¿ok? De que ellos presentan que este optimismo es un optimismo en medio de subidas y bajadas, hay cosas buenas, cosas malas, la iglesia crece, la iglesia decrece, es perseguida, empieza a triunfar y bla, 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 pero todo es en su vida. Ese es el, diría, tercer argumento. Te presentan que hay eso en base a su experiencia, en base a sus 500 años de evaluación. Y sigo esperando Biblia. No, es una linda ilustración de la montaña, pero no veo el texto bíblico. Así que, una vez más, si ellos pueden estar ya 28 minutos o más dando argumentos sin Biblia, es mi labor estar repitiendo esto por cuarta o quinta vez. No veo Biblia. Avancemos. Hubieron protestas. Y el dueño dice, no, esperen hasta la cosecha. El principio que se está presentando es bastante claro. Si recoges la cizaña, pero arrancas el trigo, has arruinado el campo. Eso es lo que intenta hacer la revolución. Intentan recoger la cizaña, pero cuando lo hacen, terminan arrancando el trigo también y arruinando así el campo. Lo que debemos hacer en la reforma es trabajar arduamente hasta el día de la cosecha. Separamos el trigo y la cizaña en el día de la cosecha. Eso significa que tomamos una perspectiva de largo plazo en todo lo que hacemos. Es un trabajo difícil, es un trabajo lento y muchas veces un trabajo complicado. Pero cada vez que vemos avivamiento en las Escrituras, funciona de esa manera. Así deberíamos operar en el mundo moderno. Bueno, y en este argumento no se hace un análisis bíblico, por si acaso. Lo que acaba de hacer él no es un análisis bíblico ni un exégesis. Ha hecho una cita de una parábola, ¿ok? Hay que darle el mérito, es una cita a una parábola. No hemos visto Biblia, no hemos visto texto, no hemos visto contexto, no hemos visto razones por las cuales esto apoya el postmilenialismo. Lo único que está haciendo ahora es mostrar que tenemos que trabajar para el futuro de una manera paciente. Y eso es lo que puede decirte también un amilenialista o incluso un premilenialista histórico. Tenemos que trabajar con una perspectiva futura. Y también una perspectiva de que Jesús puede venir mañana, o de aquí a 10 años, o de aquí a 100 años, o de aquí a 1000 años. No sabemos cuándo, pero debemos vivir de manera prudente, sabiendo que tenemos que edificar para un futuro, porque no sabemos cuándo viene Cristo. Los gobiernos centrales del mundo están en un pánico. Hoy día, los gobiernos centrales del mundo están operando con déficit más allá de lo que hubiera sido considerado verosímil el 1 de marzo del 2020. No tienen solución. Están imprimiendo dinero de la nada. Especialmente la Reserva Federal. Han adoptado un sistema de renta básica universal. En los Estados Unidos se estima que unos 30 millones de personas están recibiendo cheques del gobierno por hacer nada. Y los gobiernos no pueden seguir firmando cheques de esa magnitud a esa cantidad de personas, sin simplemente ir a los bancos centrales para pedirles que creen dinero de la nada.
Estamos en modo de crisis, es decir, los gobiernos centrales de Occidente están en modo de crisis. Y está ocurriendo en todo el Occidente, y nadie tiene respuesta. Ahora, ¿cómo eso desmiente al postmilenialismo? En realidad es una confirmación de la postura. El hecho que el Imperio Romano cayó le causó molestia a Agustín, y por eso escribió La ciudad de Dios. Pero no la escribió para mostrar que Dios era un fracaso. Ok, y aquí entramos una vez más en ese subjetivismo donde cada uno va a creer lo que quiere y cualquier argumento que le presentes lo va a querer ver bajo sus preconcepciones. O sea, mira, si tú le muestras a un postmilenialista que las cosas van bien y la iglesia está avanzando, te dicen, ¿ves? El postmilenialismo es cierto porque las cosas van mejorando. Y ahora, como él dice, si les muestras que las cosas van mal y están empeorando, resulta que esto también es bueno. Porque dicen, ves, las cosas así tienen que empeorar para luego resurgir para ser buenas. Es una postura en la cual están viendo con una perspectiva muy optimista, sin Biblia, pero muy optimista, donde ven las cosas buenas como buenas y las cosas malas también como un preámbulo para las buenas. Así que a veces nosotros criticamos, yo en lo personal estaba criticando bastante a los dispensacionalistas, que todo es razón para poder hablar del anticristo. Cuando las cosas van mal, dicen, ve, aquí hay rumores y rumores de guerras, así que ya viene el anticristo y viene el rapto de la iglesia. Y cuando todo va bien, ellos mismos dicen, cuando digan paz y seguridad, ahí también vendrá el rapto y empiezan con todo eso. Por todo lado ellos van a estar necios con respecto a esa postura dispensacional. Ahora, algo muy semejante acá en la postura postmilenial, ¿no? Ven todo bien, se cumple el postmilenialismo. Ven todo mal, se cumple el postmilenialismo porque siempre las cosas van mal antes de estar bien. Ok, escuchemos. Y que de alguna forma la caída de Roma era una catástrofe para la iglesia. Al contrario, él dijo que la caída de Roma fue el resultado de los dioses paganos que Roma adoraba. Y no podía sobrevivir. Era pagano hasta el alma y no podía sobrevivir. Y que la ciudad de Dios, en la forma de la iglesia, sería el heredero de Roma. Y así lo fue. Así fue. La civilización cristiana comenzó en realidad después de la caída de Roma, no antes. Lo mismo va a ocurrir ahora. Cuando lo has probado... Aquí una pequeña pausa. ¿Escucharon eso último? La civilización cristiana, dijo él, comenzó después de la caída de Roma. Estamos hablando ya... Obviamente después, en el tiempo de San Agustín, cuando cayó realmente Roma de manera total. ¿Pero qué surgió? Surgió la Iglesia Católica, que tendremos que estar debatiendo con respecto a desde qué momento la Iglesia Católica realmente abandonó la fe. Pero podemos entrar de acuerdo en algo, que la Iglesia Católica cada vez más fue degradándose, no mejorando. Eso es lo que vemos a través de la historia. Cada vez diferentes dogmas empezaron a aceptar diferentes conceptos con respecto a la Virgen María, después con respecto a la adoración de las imágenes y bla, 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 hasta que al final se alejaron totalmente, llegaron a creer en la infalibilidad del Papa y demás. Esto no sucedió de un día a otro, eso sucedió progresivamente, una degradación hasta el tiempo de la Reforma, que por la gracia de Dios fue rescatada una vez más esta sana doctrina, ¿no? Donde podemos ver que Dios fue fiel y preservó obviamente a sus santos y usó diferentes santos para el movimiento de la Reforma. Pero vemos una degradación. Fue el inicio de una iglesia que comenzó a degradarse. Pero obviamente lo va a ver como optimista todo. Es una locura ver a la iglesia adoptando las ideologías de hombres caídos como solución a los problemas de este mundo. Ya es hora que la iglesia abandone las filas de los dementes. Es tiempo de construir y luchar. Es tiempo de enseñar las naciones. Por este tipo de comentarios creo que voy a tratar de ser honesto. Por este tipo de comentarios no termino muy a la gracia de muchos ojos, pero esta última frase, enseñemos a las naciones, enseñémosles sin Biblia. Enseñémosles a ser postmilenialistas sin Biblia, sin mostrar argumentos bíblicos, teológicos, texto, contexto. Y eso es lo que, la verdad, este es uno de los videos que podría decir de manera muy franca, no me ayudan a mí a ser postmilenialista. Y sé que hay mejores videos y voy a estar esperando en sus comentarios que me puedan recomendar algunos otros videos.
yo conozco algunos, tal vez de James White o el doctor o el pastor Jeff Durbin, pero voy a estar viendo, pero este video en sí no me deja nada tranquilo, me deja más bien un poco preocupado, porque hay ciertos grupos postmilenialistas que buscan una transformación de las naciones y más que nada buscan, más que evangelizarles, buscan conquistarlos para que después de conquistarlos los evangelicen, que invierten el rol. Lo que me parece más bíblico es que nosotros, según la Gran Comisión, tenemos que predicar el evangelio, y este evangelio que va a transformar a las personas y naciones, ¿ok? Pero no me gusta cómo empezó este video. Y no sé si voy a hacer la continuación. Tengo acá algunos apuntes del video número 2. Estos son los primeros 36 minutos. El siguiente video también tengo algunos apuntes. Pero spoiler alert, ¿sabes qué? Tampoco hay Biblia. Tampoco hay una exégesis bíblica en el segundo video. Así que no sé, voy a estar viendo sus comentarios. Si es que hay bastantes respuestas, voy a estar haciendo el video de evaluación de la segunda parte del segundo episodio de esta docuserie de un optimismo que yo le llamo optimismo sin Biblia. ¿Okay? Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Busquemos siempre andar estudiando. Yo también voy a estar estudiando más del postmilenialismo, tal vez de otros autores, pero una vez más, nuestro trabajo es ver a través de la Biblia para que tengamos una convicción sólida y no solamente fundamentada y argumentada por personajes, personas, figuras cristianas que nosotros respetamos, sino que nuestras convicciones provengan de la palabra de Dios. Un gran abrazo, hermanos, que el Señor los guarde y los bendiga.